El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Tras el estreno de su último trabajo, Rosalía se ha convertido en blanco de las críticas del progresismo patrio. Su álbum Lux, cargado de referencias religiosas, estéticas espirituales y simbolismo cristiano, la ha colocado en la diana de la Inquisición progresista. Y no es para menos, claro. Se ha atrevido a hablar en buenos términos de la religión. Además, hace unos días, en una entrevista para El País, declaró no sentirse cómoda haciendo activismo por redes sociales. Crimen imperdonable que además desempolvó las críticas que ya recibió durante la última oleada buenista sobre Gaza. Y es que la cantante, al no pronunciarse sobre algunas cuestiones relevantes para los guardianes de los derechos democráticos, es sospechosa de no pertenecer al equipo correcto al completo. Debido a esto, perfiles como Almula Sacre le dedicaban publicaciones acusándola de ser cómplice del sionismo, especuladora con la vivienda o apropiarse culturalmente de estéticas, acentos y géneros musicales. Y entre las críticas más surrealistas y dantescas, destaca la de Anne Lindane. Esta señora, que dice ser cómica y actriz, es conocida por ocurrencias como bailar en una capilla mientras simulaba masturbarse con un crucifijo o, según sus propias palabras, dar zascas a fachas y crear vídeos que hacen llorar a abogados cristianos. Pero más allá del trauma ególatra de cada uno, Lindane representa ese progresismo rancio que solo ensalza la cultura cuando confluye con sus ideas. Una peligrosa deriva social en la que uno debe plegarse por completo a la doctrina del credo oficial. Y si no se hace, no será juzgado por su calidad artística, sino por su grado de obediencia. Porque esto es de lo que se trata. Rosalía será mejor o peor artista en función de su nivel de concienciación sobre las cuestiones que marquen estos individuos repugnantes. Y en caso contrario, recibirá este tipo de lindezas. Rosalía. A mí nunca me ha interesado Rosalía a nivel musical, en total habré escuchado unos 5 minutos. De lo que vengo a hablar es de la cuestión religiosa. Ella habla todo el rato de fe, habla de Dios, es ahora como una especie de monja, bueno, no sé, la tipa se está desvelando como una especie de trad wife neorreligiosa, catolicismo, y dice que quiere ir a clases de teología, metodología a las universidades. Eso es lo mismo que dar clases de ufología, ¿vale? Lo que hay detrás de todo este resurgir de la fe y de la religiosidad, puro y duro conservadurismo. Cada vez que me meto con la religión o me meto un crucifijo por el potón, la familia es un espacio de perdón, pero ¿qué dice Rosalía? La familia, al igual que la religión, es un espacio de opresión, especialmente hacia las mujeres, ¿vale? ¿De qué hablas, Anne? ¿De la familia o de la Iglesia Católica? Nunca lo sabremos, porque son la misma mierda. Habla valores y de mierdas jodidamente conservadoras. Hay que abolir la religión, al igual que hay que abolir la familia. No os olvidéis de abolir familias, de abolir religiones. Lo que pueda considerarse arte no es algo que deba estar condicionado por ideologías, mucho menos que sea definido mediante premisas estatales. Asimismo, el arte podría definirse como una parte fundamental de la expresión libre del ser humano, aquello que evoca belleza o placer de algún tipo para la mente que lo recibe. Pero evidentemente, a lo largo de la historia, el arte ha sido utilizado por los estados y doctrinas performativas para influir y coaccionar a los individuos. En obras como Fracasología, de Elvira Roca Barea, se ponen de manifiesto todas las artimañas propagandísticas que imperios como el francés o el anglosajón utilizaron a través de literatura, pintura y la cultura oficial para construir una leyenda negra en torno al Imperio español. Hoy, esa misma propaganda ha mutado en forma, pero no en fondo. Ahora se usa como arma coercitiva para determinar la pertenencia o exclusión dentro de los grupos de militancia de salón. Un nuevo dogma, una ortodoxia moral que estrecha el cerco alrededor de quienes no concuerden al completo con los mantras ideológicos. Una religión secularizada, sin trascendencia, pero con inquisidores.
Si no nos pronunciamos por Gaza, somos sospechosos. Si no denunciamos el patriarcado en cada post en redes, formamos parte del problema. Si usamos cualquier tipo de indumentaria, idioma o artículo ajeno al lugar donde nacimos, nos estamos apropiando de ello. Y por supuesto, si no obedecemos la narrativa emocional de cada momento, traicionamos las ordenanzas morales establecidas. Porque la cancelación no es un accidente, sino un mecanismo de control más antiguo que el tiempo. Así, el antropólogo Desmond Morris, en su obra El Zoo humano, explica que uno de los éxitos de los jefes de las supertribus modernas ha sido la capacidad para que sus miembros se hallen en un constante estado de confusión y sospecha, lo que permite dominar con mayor eficacia. De esta forma nos encontramos actualmente, estados y grupos de presión que han perfeccionado el arte de enfrentar a la población, de convertir en enemigo a todo aquel que no acate lo que dictan las altas esferas políticas y emocionales del momento. En La abolición del hombre, C.S. Lewis decía que los últimos hombres, lejos de heredar el poder, serían los más sujetos a la mano mortal de los grandes planificadores y manipuladores, siendo menos capaces de ejercer poder sobre su futuro. Y en consecuencia, es que encontramos personajes como Anne Lindane, grotescos, histriónicos y desprovistos de capacidad crítica para comprender lo que no entra dentro de su marco ideológico. De este modo, la familia, la religión y demás valores tradicionales, en tanto que son entendidos como agentes opresores que poca o ninguna utilidad han tenido para Lindane, son automáticamente desechados, y quien los posea, enemigo del progreso. Un progreso que solo es útil si sirve como amplificador ideológico de los desvaríos de quienes son los garantes de ese mismo progreso. Una especie de policía moderna que decide qué se debe abolir, qué se debe pensar y sobre todo de qué se puede y se debe hablar. Además, estos nuevos abusones digitales presentan una más que conveniente capacidad para elegir el sujeto a criticar, porque personajes como Lindane son muy mordaces en sus críticas al catolicismo y a Occidente, pero mucho más comedidos cuando hablan o critican a religiones como el Islam. Del mismo modo, se autoproclaman azotes de fachas y abogados cristianos, pero luego se ofenden fácilmente cuando alguien contesta a sus críticas en sus mismos términos. Un ejemplo más del ya manido puño de hierro, mandíbula de cristal. Por otro lado, este mecanismo de sospecha del que no se pronuncia o lo hace en términos inadecuados se ha extendido a gran parte de la sociedad, que ahora entiende como una obligación que los artistas se pronuncien sobre cualquier cuestión activista bajo pena de rechazo. Si observamos las redes sociales, Rosalía ha pasado de ser un estandarte del progresismo cuando posteó Factbox a ser considerada peligrosa para muchos. Los comentarios y stories sobre lo sucedido con la cantante no dejan lugar a dudas. O nos sometemos al relato o sufriremos las consecuencias. Y estas serán mayores para aquellos que gocen de altavoz y no lo usen para manifestarse sobre lo que el público dictamine. Y todo esto ocurre porque quienes presumen de apoyar la cultura solo la manosean y la utilizan para paliar los traumas que contienen en su haber. Cualquier artista, antes de siquiera ser considerado como tal, debe usar su altavoz para lo que los demás decidan, y además en los términos que estos determinen, por supuesto. Se vende tolerancia, diversidad e igualdad, pero imponen una única forma de crear y exponer el arte en el mundo. Y eso no es otra cosa que totalitarismo cultural. Los pecados de Rosalía han sido destaparse como una persona espiritual en los términos correctos y no proclamarse abanderada del buenismo, pecados que son capitales en la religión de la agenda posmoderna. La madurez del espíritu comienza cuando dejamos de sentirnos encargados del mundo. Estas palabras de Nicolás Gómez Dávila cobran muchísimo sentido en estos días.
pues vivimos rodeados de adalides de la justicia que niegan todo derecho a quien se salga del molde, falsos guardianes de una moral que no tienen, herederos de ninguna virtud, pero representantes de todo autoritarismo moral. Sin embargo, lo que no comprenden es que Rosalía no le debe sumisión ni manifestación a nadie, ni a ninguna causa. Estos poseedores de la rectitud moral son el resultado de la infantilización de la igualdad, una igualdad mal entendida que convierte la opinión en obligación y el silencio en pecado. Una concepción perversa que pretende instaurar la idea de que cualquiera puede y debe opinar de todo. Y por supuesto, que el villano será siempre aquel que menos conciencia tenga sobre la causa de turno. Otro ejemplo más de por qué la presencia de todos en todo no hace más que acelerar el destino hacia un apocalipsis infernal. Un saludo y nosotros les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.